vamos a tener la posibilidad de conversar con el intendente del banderazo, el intendente de allí de Avellaneda, con Dionisio Escarpín, y también con Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior de Mauricio Macri. Rogelio, muy buenas noches y gracias por venir. Gracias por invitarme. En el lenguaje periodístico que siempre tratamos de, destacar algunos de los aspectos, nosotros decimos Frigerio rompe el silencio. Porque bueno, hace mucho tiempo que no estás en la televisión o que no haces declaraciones. Es el primer programa en vivo, por lo menos es el primer programa. Es el primer programa en vivo que vení desde que dejaron el gobierno, desde que Juntos por el Cambio dejó el gobierno. Ahora me voy a sentar ahí, vamos a charlar tranquilo de todo, de Macri, de Rodríguez Larreta, de Monzó, de todo. Pero en principio me gustaría saber tu opinión respecto de esto, que a mí me parece grave. Insisto, por lo que significa, no es habitual que en democracia alguien pida que fusilen a otro o que lo cuelguen de la plaza pública. Sí, yo en principio lo tomaría como de quien viene, ¿no? Como se decía antes. Claro. Pero coincido en que por la proximidad que tienen estos personajes, o han tenido algunos de estos personajes con el oficialismo, sería saludable para la democracia, para la paz social por la cual tanto tenemos que contribuir, que algún dirigente importante del oficialismo salga a despegarse de estas declaraciones tan desafortunadas, claramente. Claro, a decir, por lo menos nosotros no estamos de No acuerdo. tenemos nada que ver con esta gente. Personajes que son, digamos, satélites de este movimiento. Eso me parece que ayudaría. Coincido. De todas maneras, usted es un cuadro político que ha seguido la política en los últimos tiempos. Hay un grupo en Juntos por el Cambio que son mucho más enérgicos, son más combativos, que en este caso, el caso suyo, que todo el mundo lo define como más prudente, más moderado, pero digo, ¿alguno de estas personas que tiene una actitud más combativa ha pronunciado semejante cosa o ha incitado a una actitud violenta de esas características? No lo recuerdo y espero que no. La verdad que es una vergüenza, un papelón lo que hicieron estos tres dirigentes políticos o del mundo sindical. Yo creo que ninguno de ellos y gran parte de la dirigencia política no toma conciencia de la gravedad por la que estábamos atravesando la Argentina y el mundo, ¿no? Esta pandemia que nos tiene encerrados a los argentinos hace 3 meses nos obliga a ser muy responsables con todo lo que se dice. Estas declaraciones, además de desafortunadas, son tremendamente irresponsables y de alguna manera indican que esta gente no se da cuenta de la gravedad de la situación, de la angustia, del miedo, de la desesperanza que hoy que hoy viven los argentinos, que comparten los argentinos, y nosotros desde la dirigencia política no podemos sumar incertidumbre, miedo, echar más nafta al fuego. Echar más nafta al fuego. Todo lo contrario, nosotros tenemos una responsabilidad enorme de intentar llevar algo de tranquilidad frente a tanta zozobra. Por eso tampoco podemos devolver las piedras, Alfredo. Por lo menos esa es mi visión humilde, mi visión personal. Yo creo que no es momento de devolver las piedras. La gente nos quiere ver trabajando y llegando a acuerdos para resolver los problemas que siguen más vigentes que nunca, los viejos problemas de toda la vida. La inflación sigue, el desempleo se incrementa, la caída del nivel de actividad está peor que nunca, la pobreza sube. Digo, esos son los problemas que les sacan el sueño a los argentinos, la inseguridad, el narcotráfico. Mientras la pandemia nos absorbe, mientras la cuarentena aparentemente cubre o es un velo que tapa muchas cosas, esos problemas siguen más vigentes que nunca. Y yo creo que la sociedad lo que espera de los dirigentes políticos es que le resuelvan los problemas de todos los días, no que hagan estos papelones que hicieron estos tres dirigentes. Interesante. Después le voy a preguntar específicamente. Ha pronunciado una frase que a mí me resulta apasionante para debatirla, para debatirla. Él dice, no es el momento de devolver las piedras. Por supuesto que metafóricamente estamos hablando de piedras. Estoy diciendo, cuando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se critica tan duramente a Horacio Rodríguez Larreta, cuando se carga sobre María Eugenia Vidal, ¿hay que quedarse callado por prudencia y para tener una actitud moderada y ofrecerse al público de centro y a la gente racionalidad? ¿O hay un límite de decir, no, pará? La primera cosa era esa, era una cosa política. Usted también es no solamente de Entre Ríos, sino del interior de Entre Ríos también y conoce qué pasa con esas empresas familiares. ¿Tuvo algo que ver esto en esta respuesta de la gente? Que como bien decía el intendente, peronistas de la oposición de todos lados, ¿no? Sí, es la cultura del trabajo, ¿no? Claro. Que hay que defender y que es lo único que nos va a sacar adelante en la Argentina. Yo creo que gran parte
esta movilización espontánea de la gente era en defensa de eso, ¿no? De la cultura del trabajo, del esfuerzo, de que el Estado, que apenas puede con lo que le es indelegable, la salud, la educación, la seguridad, la justicia, no se ponga a administrar una empresa del compleja, sector además, claro. compleja y del sector más competitivo de la Argentina, porque Alfredo, si el Estado tiene que meterse en una quiebra, en un concurso de una empresa del sector agroexportador, lo más competitivo que tenemos, ¿qué va a hacer en los cientos, miles de otros concursos de empresas de sectores menos competitivos? Claro. Se va a tener que meter también. Como antecedente era pésimo. Estoy hablando en pasado porque espero que el gobierno se haya dado cuenta de ese horror. ¿Usted cree que esto está descartado? Porque No, yo creo que hay que estar muy atento. Hoy la doctora Graciana Peñafort, que, bueno, una de las personas de mayor confianza, la propia abogada de la expresidenta, dijo que si esto no funciona, y yo creo que no va a funcionar, ¿sabe por qué? Porque la empresa no está de acuerdo, salvo que lo hagan medio de hecho, de facto, de prepo, pero la empresa no quiere el plan Perotti. Yo creo que hay que estar muy atento y hay que trabajar en el Congreso. Yo creo que el Congreso es el lugar, en última instancia, donde esto se puede frenar, y para eso no alcanza con Juntos por el Cambio. Necesitamos tender esos puentes de lo que hemos hablado tantas veces con otros dirigentes de otros espacios políticos que entiendan también lo que hay que defender, ¿no? En este caso, el entramado productivo, la cultura del trabajo y la división de poderes también, ¿no? Porque este concurso está a cargo de un poder independiente del Estado, que es la justicia. Claro. Y de nuevo, el Poder Ejecutivo en esto no tenía nada que hacer. Rogelio Frigerio, usted recién planteaba al principio del programa esto de que no hay que devolver las piedras. Piedras, por supuesto que no. Pero la pregunta que muchos votantes de Juntos por el Cambio se hace, ¿cuál es el límite, digamos? Por dos motivos. Primero, cuando desde el gobierno muchas veces se ataca a María Eugenia Vidal o se critica fuertemente a Horacio Rodríguez Larreta, y está muy bien apostar a la prudencia, a la negociación, Ahora, hay un momento donde uno pierde identidad y puede, por tratar de conseguir un peronismo responsable que se vaya sumando en este proceso nuevo, se puede llegar a perder algún sector propio de los votantes. Pero el límite, Alfredo, el límite es cuando atacan los valores que de alguna manera el 41% de la sociedad puso en custodia en Juntos por el Cambio. El límite es esto. Claro. El límite es este intento de expropiación de una empresa del sector privado. El límite no son los ataques personales. Horacio y María Eugenia tienen el cuero duro como para bancarse eso y mucho más. Y yo insisto, y María Eugenia mismo lo planteó, ¿no? No vamos a volver al gobierno tirando piedras, no vamos a volver al gobierno esperando que esta administración falle. Yo quiero que a este gobierno le vaya bien. Y si eso implica que nosotros no volvamos a la gestión, bueno, será así. Pero yo tengo mis hijos chicos acá, mi proyecto de vida en la Argentina, y yo quiero que a este gobierno le vaya bien. Lamentablemente, con lo que hicieron hasta ahora, la perspectiva futura no es alentadora. Claro, pero bueno, y para eso está la oposición, para marcar límites, para señalar críticas, pero también para apoyar cuando hay que apoyar. Cuando este gobierno planteó en su momento, en el inicio del COVID-19, la necesidad de generar un comité de expertos, acuerdos con otros gobernadores de la oposición, me pareció una muy buena idea. Bueno, eso hay que trasladarlo también a otros aspectos y también, después de 3 meses de cuarentena, revisar a ver qué hoja de ruta tenemos para el futuro, porque la gente también está sin información. Yo creo que eso es lo peor. Hay muchas cuestiones respecto a la cuarentena que parecen no tener criterio común, ¿no? Y creo que falta que el gobierno explique mejor las cosas, y a esta altura falta también, a mi juicio, que se descentralice más las decisiones, porque ¿quién mejor que los intendentes, como este excelente intendente de Avellaneda, para saber qué actividades pueden hacerse, qué actividades no pueden hacerse, qué movilización de la gente puede permitirse y cuál no? Yo creo que a esta altura ya hay que pasar a una fase de mayor descentralización de las decisiones. Le estaba preguntando respecto a ese límite que usted planteaba y bueno, me queda claro. Usted dice, quiero que le vaya bien al gobierno. Por supuesto, todo ciudadano bien nacido quiere que le vaya bien al gobierno del país en el cual vive. Y pero no es tan evidente, porque cuando nosotros éramos gobierno, yo estaba seguro que una parte de la oposición no quería que nos fuera bien. Claro. Ponían piedras en el camino, creían que cuanto peor le iba al gobierno, mejor podía irles a ellos. Claro. Yo quiero que esta oposición
haga lo que me decía mi abuela, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a vos, ¿no? Y yo no quiero una oposición que de alguna manera esté esperando el error del oficialismo para tirársela encima. Yo quiero una oposición que cuide los valores democráticos y republicanos, que apoye las cosas que hay que apoyar y que critique y se alce de manos cuando haya que hacerlo. Ahora, hay algunos rubros en que son realmente preocupantes, muy graves, digo, el avance sobre la justicia y esta suerte de intento de, por un lado, lograr la impunidad, digo, de la expresidenta y de muchos de los empresarios vinculados a la expresidenta o exfuncionarios. Pero por otro lado, un avance sobre distintos funcionarios de su gobierno, del gobierno que usted integró. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo congenia eso cuando ustedes sienten que va pasando esa situación? Bueno, hay que señalarlo. Yo digo, claro. yo creo no que significa callarse, dice usted. No, para nada. Es un camino complejo. Al nivel de la complejidad que estamos viviendo todos los argentinos. No es fácil hoy, por supuesto no es fácil estar en el gobierno, pero tampoco en la oposición. Hay que apoyar, hay que ser prudente, hay que ser moderado, hay que estar a la altura de las circunstancias. La situación económica es tremenda, o sea, solo comparable con la crisis del 2001. O peor. Si en aquel momento la dirigencia política no estuvo a la altura de las circunstancias y llegó el que se vayan todos. Claro. Eso puede ocurrir ahora si la dirigencia política no entiende la gravedad de esta situación. Por eso yo creo que hay que ser muy prudente, muy responsable, pero también muy firme en la defensa de estos valores que la gente, de alguna manera, transfirió en su cuidado a nosotros. Hoy el presidente de la Unión Cívica Radical, el exgobernador y diputado Alfredo Cornejo, tuvo dos definiciones muy fuertes. Una con Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que un poco está en la nube del relato del gobierno, ¿no? Una crítica en ese sentido, exactamente. Acá lo tengo para no pifiarla. En la nube cultural del relato del gobierno, eso es lo que dijo Alfredo Cornejo. Y por otro lado, descartó que Mauricio Macri pueda volver a ser candidato a presidente. ¿Cuál es su opinión respecto de esas dos cosas? Bueno, yo me quedo con una frase de Gerardo Morales, que es gobernador en Jujuy, que dijo: no quiero estar en los zapatos de Horacio, ¿no? Porque claramente lo que tiene que vivir el jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires es una situación mucho más compleja que la que ocurre en otras provincias, ¿no? Yo vengo de Entre Ríos y no es lo mismo. Vine ayer de Entre Ríos y me doy cuenta que esto es otra situación. Después de estar 3 meses afuera de la ciudad, veo que esto es realmente de un nivel de complejidad distinto al que tienen que enfrentar otros gobernadores de otra provincia, y eso por supuesto hay que tomarlo en cuenta a la hora de opinar. Respecto a lo del expresidente... Yo le agrego, ¿usted cree que sigue siendo el líder del espacio? ¿Es parte de otros liderazgos? Yo creo que nadie tiene el derecho de jubilar a nadie en la política. Creo que el expresidente tiene todo el derecho del mundo a tener las pretensiones que quiera. Yo no sé realmente qué espera él para su futuro personal, pero primero lo tiene que definir y después va a ser la gente la que lo ubique en el lugar o no que él pretende tener y ocupar. Me parece que además es muy pronto para hablar de candidaturas. Creo que hasta es una falta de respeto para la gente que nos pongamos a hablar de... Yo me refería al liderazgo del espacio opositor. Yo creo que lo que se viene después de una derrota electoral, como ocurre siempre en general en la política, es una reestructuración de este espacio, que además tiene la responsabilidad de mantenerse unido, ¿no? Frente a esta dificultad que atraviesa el país, frente a los peligros que estamos viendo que de alguna manera acercan al presente lo peor del pasado, de los 12 años anteriores del gobierno kirchnerista. Hay una responsabilidad de la oposición de mantenerse unida, y eso implica también un enorme esfuerzo. No fue fácil mantener la coalición de gobierno durante 4 años y no va a ser fácil sostener esa unidad en los próximos 4 años. Hay que ser muy tolerante, hay que respetar los matices, las diferencias, las distintas idiosincrasias. Hay que tener también un criterio federal, respetar a los dirigentes del interior del país. Bueno, esto es un ejercicio que hay que hacer y que nos va a venir bien si logramos recuperar la confianza de la gente y tener otra oportunidad en el futuro de volver a ser gobierno. Yo le agradezco muchísimo que haya venido a este programa, que haya roto el silencio, que haya reaparecido políticamente. La última pregunta que le hago, porque anda circulando por las redes, pregúntale a los dirigentes políticos, ¿qué se puede hacer con el caso Vudú? Desde el gobierno hicieron ya, porque evitaron que siguiera cobrando la pensión como vicepresidente, porque era alguien que había defraudado al Estado y que había sido condenado. Pero ahora, frente al hecho consumado, decidió por Zanini. ¿Qué puede hacer la oposición?
Yo creo que, obviamente, que una persona en la condición de vudú, con todas las respuestas que tiene, que le debe a la justicia, no puede estar cobrando una pensión vitalicia. Primero hay que revisar ese concepto, ¿no? Porque la verdad que un país con tantas privaciones como la Argentina no se puede dar el lujo de pagar esos sueldos o esas pensiones. Y segundo, hay que estar muy atento para como otro poder, ¿no? En este caso el poder del Congreso, revisar lo que hace la justicia en este caso, ¿no? Que digo, que no reciba presiones del Poder Ejecutivo para que haya impunidad. Eso no lo podemos permitir, en este ni en ningún otro caso. Rogelio Frigerio, muy amable, muchísimas gracias.